Muy buenas tardes, este es el show de actualidad del Mostrador Televisión. Soy Santiago Escobar, coordinador del diario, y tenemos en esta oportunidad a Analía Uriarte, exministra de Medio Ambiente, actual académica de la escuela, del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Bienvenida, Analía, a conversar sobre medio ambiente y política. Muy bien, pues muchas gracias. Qué bueno que esté el tema. Muy bien. Bueno, entrando derechamente en materia, a ti te tocó instalar el Ministerio del Medio Ambiente. Después de 20 años la concertación finalmente se decidió a dotar de una institucionalidad única y fue uno de tus últimos actos, entiendo. Sí, la verdad es que esta es una historia que parte, diría yo, técnicamente hablando, efectivamente a comienzos de los 90, cuando por primera vez se toma la iniciativa de generar una institucionalidad en torno al tema medioambiental. Y es en el año 94, la verdad, los últimos días del gobierno del presidente Elwin, cuando se dicta la Ley Bases de Medio Ambiente y se crea la CONAMA. Ahí nace la CONAMA en el año 94. La CONAMA sí como un servicio público coordinando a otros servicios que tenían competencia en materia ambiental. Era gobernado tenía la dirección de aquel servicio, un consejo de ministros presidido por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Ese modelo, que tuvo bastantes éxitos, diría yo, en muchas materias, fue demostrando a lo largo del tiempo, no obstante, que no estaba dando el ancho de las exigencias y las evidencias en torno a los temas medioambientales, no solo en Chile, sino que en el mundo. Entonces, se sucedieron una serie de acontecimientos que explican por qué llegamos a fortalecer la institucionalidad ambiental. Pero la impresión que siempre quedó, y leyendo los libros de Edgardo Benninger, la impresión que siempre quedó es que la concertación, cuando instaló la forma de gobierno, sobre todo el primer gobierno, el de la transición, dijo, mire, este tema viene muy difícil, aquí el tema es crecimiento, desarrollo de actividades económicas, y los temas ambientales los vamos a manejar en distancias cortas y largas según las necesidades. O sea, resolución política. Y eso duró 20 años. La verdad es que no duró esos 20 años porque la decisión más bien yo creo que fue otra, que no necesariamente podemos compartir en un 100%, pero la premisa más bien fue, dado que vamos a instar por un crecimiento económico y en un país como el nuestro, a base casi exclusivamente de la explotación de nuestros recursos naturales, minería, pesquería, forestales, son las más sustantivas, digamos, hagámoslo de acuerdo a nuestra realidad, y ahí tal vez está el punto que no da el ancho en el mediano y largo plazo, y surge y se crea y se instala en Chile un instrumento de gestión ambiental como el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Antes del año 97, en Chile los grandes proyectos de inversión no tenían ningún examen ambiental, ninguno. Bueno, y ahora se aprobaban simplemente por el permiso municipal, más algún permiso de los servicios de salud, una cuestión bastante básica, digamos. Y surge el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que no ha estado exento de críticas, y particularmente en los últimos años, porque aquí se empieza a ver de alguna manera la gran contradicción de las decisiones de país que hay que ir tomando y que todavía restan para Chile, que tienen que ver con ordenamiento territorial, cómo nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, si decidimos crear un parque nacional. ¿Lo vamos a dejar intocado o vamos a tolerar que haya intervención económica? Esas son las decisiones que debemos tomar. Y para eso una institucionalidad ambiental mucho más fuerte, con un ministerio, con ministro, pero con ministerio detrás, con el tema ambiental sentado a la mesa en una misma altura que los ministerios desarrollistas o productivistas, es central. Y esa fue la decisión Bachelet. En esta instalación del ministerio y en la realidad, digamos, de lo que es el medio ambiente en Chile, ¿la institución reproduce un poco el modelo centralista o no? ¿Este ministerio reproduce el modelo centralista o no? La intención y el espíritu que está detrás de lo que se aprobó en la ley que quedó publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de este 2010 y que en consecuencia será a este gobierno, el del presidente Piñera, al que le corresponderá implementarlo, el espíritu, insisto, es otro. Es, por ejemplo, un servicio de evaluación ambiental desconcentrado territorialmente, uno por región. Una superintendencia del medio ambiente. ¿O descentralizado? Es desconcentrado territorialmente y descentralizado funcionalmente. Yeah. Y
adicionalmente, con una superintendencia del medio ambiente, y esto es muy clave, y es lo que uno está muy atento a mirar cómo se va a implementar, Santiago. La superintendencia que se crea cambia completamente la fiscalización ambiental en Chile. Antes las multas máximas que teníamos para infracciones medioambientales eran del orden del millón y medio de pesos. Se aumentaron las multas a 4.000 millones de pesos, o sea, 8 millones de dólares, con la posibilidad además de cerrar la actividad. Una lucha dentro del Congreso que fue extraordinariamente dura y que fue muy complicada de llevar adelante, y que es la parte de la historia que normalmente está tras bambalinas, ¿no? Porque la gente no tiene por qué estar adentro del Congreso Nacional ni estar escuchando las cosas que se dicen. Pero cuando se habla de modelos, de intencionalidades, de lo que está detrás, y cuando uno quiere saber hacia dónde apunta cada cual, tendría que mirar detalles como estos. ¿Cuál fue la discusión? ¿Qué dijeron unos? ¿Qué dijeron los otros? No fue fácil. Analía, antes de entrar, digamos, a ver este espíritu de servicio desconcentrado y descentralizado, funcionalmente descentralizado, el medio ambiente es uno de los temas, es uno de los grandes desafíos para la política moderna, ¿no es cierto? Así es. Y entonces hay precisamente un informe del año 2003 o 2004 de un instituto de investigaciones de Oxford que dice, mire, la militarización de la sociedad global es errónea. Primero porque no enfoca los 4 problemas básicos. Los 4 problemas básicos son, en primer lugar, el calentamiento global y los temas de medio ambiente. Desde ese punto de vista, ¿tú crees que la articulación de política e institucionalidad y gestión de gobierno en Chile ha sido sana desde el punto de vista medioambiental? Sí. Un comentario para reforzar lo que estás diciendo. Yo creo que el tema medioambiental, bueno, Ulrich Beck, sociólogo prestigiosísimo, dice, mire, las amenazas, los riesgos que sufre la humanidad básicamente hoy día están, número 1, enfatizados por el tema ecológico, los riesgos ambientales. Luego el narcotráfico, el cohecho, etcétera, otro tipo de conflictos. Pero el medioambiental, el número 1. Nuestro país ha llegado a esta discusión, se ha sentado a la mesa de esta discusión, políticamente hablando, con el atraso, diría yo, que se explica en el subdesarrollo. Y desde un punto de vista institucional, yo creo que aquí hay que echar una mirada a lo que ocurrió. Cuando tuvimos las dictaduras de los 70, de los 80, muy probablemente, y hablo desde la izquierda y el progresismo, vino un análisis de las instituciones, el valor de las instituciones, partiendo por el modelo político, por la democracia. Y todos asumimos una valoración y un afecto, diría yo, un cariño, por el modelo democrático en sí, aquel que antes había sido un poco puesto en duda, que la democracia formal, que un poquitito como en una mirada un poquitito al debe de la forma democracia. Pero, disculpa que te interrumpa, Analia, pero aquí hay un problema que me parece bien importante señalarlo. Al parecer las decisiones políticas han hecho recaer la carga de la racionalidad en la participación ciudadana, es decir, los ciudadanos son los que saben lo que debiera convenir o no convenir en la racionalidad de la participación, y por el otro lado está la autoridad que tiene la racionalidad del crecimiento y del desarrollo económico del país, y dice, mire, nosotros sabemos lo que al país le conviene y cuál es la ecuación entre desarrollo, crecimiento y protección. Y entonces este tema tiene además 2 velocidades totalmente diferentes, ¿no? La tensión es evidente y la hemos visto incluso en los últimos días. Pero para decirte lo que quería terminar respecto a las instituciones, porque aquí está parte del principio de la respuesta a la atención ciudadanía-autoridad. Cuando retorna la democracia, hicimos una gran valoración de las instituciones, porque finalmente entendimos que los marcos regulatorios surgen de instituciones que han tenido un origen democrático. Y por eso no es menor, creo yo, la creación de un Ministerio del Medio Ambiente, que se plantee como vocación política, como una decisión de política pública, el avanzar a la sustentabilidad. Y aquí voy con lo que tú dices, porque sustentabilidad, para ponerlo en simple, se han escrito libros, bibliotecas, metros cúbicos de tinta sobre el particular, pero para simplificar, protección medioambiental con crecimiento económico y apoyando un tema tan central como el de la equidad social.
La combinación de estos tres elementos, esa intersección, lo que está al medio, es lo difícil de conseguir. Y ahí la pregunta es, ¿quién tiene en consecuencia la verdad y la decisión, la manija a la hora final? Bueno, pero hay como dos temas aquí que es importante además subrayar. Entonces te pregunto de nuevo, porque la velocidad a la cual opera políticamente la representación ciudadana, la observación ciudadana, es muy lenta. Así es. Lenta porque es difícil de articular y porque no tiene reconocimiento incluso de mecanismos claros en la ley. Y la velocidad a la cual operan las reglas de mercado, el crecimiento y la regulación, la desregulación, mejor dicho en este caso, es una totalmente diferente. Entonces nosotros tenemos siempre que la ciudadanía se moviliza en defensa del medio ambiente frente a proyectos que están aprobados. Por ejemplo, hoy día estamos discutiendo dos proyectos emblemáticos desde el punto de vista energético, donde la percepción es que estamos atrasados, la ciudadanía, los protectivos del ambiente, Hidroaicén y la central térmica Castilla. Exacto. Fíjate que ¿Qué pasa con hay un abogado chileno, experto en materias laborales, pero que ha incursionado en el tema ambiental con mucha propiedad, que es Luis Eduardo Taller, que dice con toda razón en su libro Empresa, Medio Ambiente, Derecho, dice, mire, pareciera que a la ciudadanía no le está pareciendo suficiente, y esto se aplica a otros temas, pero también al medioambiental particularmente, que es el comentario que él hace, pareciera que no está siendo suficiente que los ciudadanos vayan a votar una vez cada 4 años para elegir autoridades, en circunstancias que ellos saben que hay otros que están votando las 24 horas del día, los 365 días del año, en defensa de sus intereses particulares, y son aquellos que tienen el poder económico. Esta percepción que también grafica Luis Eduardo Taller, yo creo que es real y se aplica no solamente a los temas medioambientales, sino que a otros. Muy probablemente la representación y la voz ciudadana va a tener que tener otros tipos de mecanismos de expresión mucho más poderosos, porque si no vamos a ver explosiones como la de Barrancones permanentemente y vamos a ver una agudización de la conflictividad medioambiental. Pero lo que vimos en Barrancones, por ejemplo, fue que además de la explosión y de la presión ciudadana, hubo llamadas telefónicas y la institucionalidad no funcionó para nada, pero para nada, ¿no? Y que pudo haber funcionado, que es lo más triste. Bueno. Porque si uno hubiera dicho que no había cómo resolver el recurso que estaba pendiente dentro de la legalidad vigente, la llamada telefónica se entiende. Pero la llamada telefónica se hace con la sospecha legítima de toda la ciudadanía, que es, detrás de esa llamada telefónica, por favor bajen el proyecto, en el que se habían invertido 15 millones de dólares, la pregunta es ¿a cambio de qué? Normalmente los empresarios no suelen abdicar de 15 millones de dólares por una simple y graciosa expresión de voluntad. Entonces, además de instalarse toda esa dificultad, fíjate tú que había leyes que perfectamente pudieron haber sido invocadas. En el gobierno la presidenta Bachelet se dictó una ley que prohíbe la caza y captura, y muerte naturalmente, de cetáceos, ballenas en simple, y que dice no solamente que se prohíbe esa conducta, sino que además el Estado debe propender a proteger todo el hábitat del ciclo completo de vida de ellos. Entonces, la pregunta es, ¿será propender a la protección del hábitat el instalar un puerto que va a llegar a traer barcos con carbón, más la descarga de residuos industriales líquidos calientes a donde viven las ballenas? La respuesta es no. Volvamos Entonces, a no falló la institucionalidad. Hubo alguien que no quiso respetar la institucionalidad. En este caso específico. Y resuelve este Pero conflicto. volvamos a la institucionalidad. La institucionalidad, lo que se plantea hoy día, y en esto es importante señalarlo, es básicamente dos cosas. Uno, la lógica de la participación ciudadana tiene que tener un antecedente muy importante, que es la obligación del Estado de proveer información explicada en términos sencillos, fáciles, digeribles, por personas comunes y corrientes que no tengan necesariamente formación en los temas medioambientales. ¿Y qué dice la ley? Una vez al año el Estado deberá entregar un informe acerca el gobierno deberá entregar un informe acerca del estado del medio ambiente a nivel nacional y regional, y cada 4 años lo deberá hacer a nivel comunal. O sea, cada 4 años el habitante de Peliquén va a tener la posibilidad, por ley, de conocer el estado del medio ambiente. Base número 1 para la participación. Analía,